Los medios de comunicación han creado una realidad virtual para mantenernos presos del sistema. Y vamos tras estas formas ilusorias de vida buscando lo que el mundo nos promete, pero que solo está al alcance de unos pocos. Entonces, ¿qué es la verdad? La única verdad es tu realidad. Y nosotros queremos vivirla junto a ti y exponerla para que todos nos conozcamos mejor y encontremos en este programa una vía pública para expresarnos, los que nunca hemos tenido una oportunidad de ser escuchados. Este sistema va a permitir que ese precio del dólar no cambie nunca más. El domingo 9 de enero del año 2000, el entonces presidente de la República del Ecuador, Dr. Yamil Maguad, anunció su decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, después de anclar el precio de la divisa a 25.000 sucres. La debacle económica de un país sumido en la corrupción, con un sistema político-judicial entregado a los intereses económicos de los banqueros y sumiso ante los organismos internacionales, dominado por la derecha de nuestro país, tuvo su gran final a inicios del nuevo milenio y mediante la dolarización se trató de paliar el mayor atraco a los ecuatorianos, donde los responsables están libres, son sobreseídos o incluso son importantes políticos que todavía pululan en nuestro país. Vale la pena traer a nuestra memoria la lamentable historia política económica de nuestro país, que por medio de sus gobiernos fue servil a los banqueros, empresarios y empréstitos extranjeros desde que somos república. Había aquí, en este país, que tenemos que remontarnos a la época de la Revolución Juliana, el Banco Comercial y Agrícola, Revolución Juliana de don Francisco Urbina. Usted no podía ser ni portero, menos a un presidente de la República o legislador, si no iba previamente a visitar a don Francisco Urbina en el banco, porque el banco generaba dinero que él mismo imprimía y que él le daba para las campañas. Era el dueño del país. El poder político estaba prisionero de esos grupos de poder, que a su vez eran dueños, algunos hasta se compraron partidos y lograron con eso gobernar. ¿Pero para quién gobernaban? Para el que les había dado el dinero para comprar el partido. Una campaña política cuesta millones de dólares actualmente. Hace 100 años también costaba mucho dinero, muchos pesos. Y el candidato a presidente, si no era un Vicente Rocafuerte, si no era un Juan José Flores, si no era un Leonidas Plaza, si no era una persona pudiente de dinero, tenía que acudir a prestamistas o tenía que acudir a gente con dinero que lo apoye. La disputa de poderes económicos se ha visto en el Ecuador desde inicios de la República. Juan José Flores emitió una especie de bono, de papel moneda para salvaguardar el tesoro nacional y con eso pagarle a las aduanas. Fue nuestro primer acercamiento ya como república a una especie de emitir moneda nacional. En 1917, 1920 prácticamente, o 1917, ¿sí?, recién comienza a funcionar el Banco Central del Ecuador con Isidro Ayora. Son 100 años que el Ecuador no tenía moneda propia. Ignacio de Ventimilla llega presidente y ese Banco Unión lo que hacía es manejar los fondos estatales como que fueran propios. Así de trágico. Se manejó en un banco privado los fondos estatales. Prácticamente cuando iba terminando su periodo, se tuvo que liquidar ese banco, pero no se lo liquida y no se lo obligó, como muchas veces de nuevo ha vuelto a ocurrir, y se toma preso al culpable, sino que se lo fusiona con un banco que era el Banco del Ecuador en ese entonces. La casa del señor Manuel Antonio Luzarraga crea el primer banco, ¿sí?, con la venia del gobierno. Desde ese entonces quizás
los banqueros en el Ecuador han pensado absurdamente, es un poco peligroso lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir, han pensado absurdamente que el dinero depositado en sus bancos es dinero propio. Esos gobiernos que no tuvieron la entereza de pelear contra esos poderes fácticos, definitivamente terminaban pactando con ellos o terminaban acoquinándose ante ellos, ¿no? Es decir, no tenían la capacidad suficiente para pelear. Decían, por lo menos ahora los que roban son los que no tienen los apellidos rimbombantes, porque el gobierno de Bombita, del general Rodríguez Lara, se instaura justamente en el momento del boom petrolero. En el momento en que el Ecuador comienza a explotar el petróleo del oriente ecuatoriano, se toman ellos el poder. Y definitivamente se formó una casta privilegiada de militares que hoy son hacendados, que son empresarios y todas esas cosas. Pero que la gente decía, bueno, está bien que roben porque estos no robaron antes. Entonces, ahora no son los mismos de siempre. Pero el poder económico, con todos sus tentáculos, terminó imponiéndose. Porque aunque llegamos al poder a través de CFP luego de que termina la dictadura militar, CFP es un partido de raigambre popular, es decir, el pueblo al poder, como se decía en esa época. Sin embargo, al poco tiempo, los tentáculos fueron tan poderosos que Don Buca llegó a exclamar que era el gobierno de los chuchumecos, es decir, de los oportunistas. Hubo un círculo que rodeó a Roldós y que no lo dejó hacer nada por el gran avance social que se quería. Y de esta forma llegamos a la nueva etapa democrática, con un gobierno que prometió cambios, pero terminó rápido. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y con el direccionamiento hacia la democracia cristiana vino el mayor atraco de los 80s. Luego vino el gobierno de Hurtado, que ya con el temor reverencial a los grandes poderes económicos se suavizó aún más y luego volvimos a repetir la misma historia de la República. Son varios los pasos y los elementos con que van construyendo el proceso para conducirnos a la dolarización. Uno de ellos, cuando se determina en Junta Monetaria la decisión de que el Estado sucretiza toda la deuda, que antes era pública y que de pronto incorporó la deuda privada. Si usted coge el boletín del Banco Central, el boletín económico, de información económica del Banco Central, verá cómo un país que había limpiado la deuda externa, la deuda pública, que tenía una deuda mínima, manejable, de pronto se convirtió en una cuantiosa suma de capitales que, claro, cuando pasó esto con Hurtado, la gente le dijo, bueno, pero doctor, ¿cómo hace esto? ¿Qué respondió como presidente? No se preocupen, la resolución de la Junta Monetaria dice que eso se debe pagar en tantos años, con tales valores, incluyendo intereses, es decir, los privados beneficiarios de la medida tenían que pagar y devolver el dinero al Estado. No para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Y esas leyes ojalá se aprueban. Es la historia del Ecuador, ¿no? Ponerse siempre al servicio de quien tiene dinero. Yo recuerdo la sucretización bendita. Se trataba simple y llanamente de favorecer a quienes habían prestado en dólares. De eso se trataba. Muchas veces ni siquiera para hacer una inversión, sino para comprar lujosos yates en Miami, para comprar grandes departamentos y para darse vida de jeques, a sabiendas de que esos préstamos nunca los iban a pagar. El país adquirió las deudas, los otros se comprometieron a pagar a largo plazo, luego vinieron nuevas prebendas para los deudores y a la hora de la hora terminaron prácticamente sin pagar nada. El que pagó la deuda de esos señores que se endeudaron en dólares definitivamente fue el pueblo ecuatoriano, como ha sido en forma tradicional. Y así como el gobierno de Osvaldo Hurtado aprobó la sucretización, esta fue reafirmada por el gobierno de León Febres Cordero, ampliando aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa. La sucretización de casi 1.500 millones de dólares representó un subsidio al sector privado superior al 1.300.000 millones de sucres. Y asimismo el gobierno de Rodrigo Borja giró muy pronto de su visión de izquierda hacia los ajustes neoliberales.
el abuelito bonachón es el que dejó sentadas las bases para la crisis posterior. A él le debemos esa economía de casino, a él le debemos esa ley de libertinaje financiero y bancario, a él le debemos toda una política económica que construyó el papel de control y funcionamiento adecuado del Estado. Él es corresponsable de muchas de las cosas que pasarían después. Y así, con un conflicto bélico, nuestro pueblo olvidó y se lo engañó. Y pasó por alto que el binomio Sixto-Dajic le dieron la venia a los bancos para que, libres del control de la superintendencia, hicieran textualmente lo que se les venga en gana. Lo que se abrió es la puerta al arbitraje y a un saqueo desmedido en el país. Recordemos que la historia es así, tiene unas lecciones realmente importantes, inolvidables. Esto se plantea en el gobierno de Dajic y Durán Ballén, y se abre la puerta al libre mercado. Y ellos mismos tienen que contradecir sus normas. Se dicen que el mercado es el que tiene que premiar y castigar. Y se presentó ya el problema, recuerde usted, con el Banco Continental de la familia Ortega. Y tuvo el gobierno que tragarse su discurso ideológico y, debido a algún compadrazgo del presidente con los dueños de este banco, intervenir para salvar al Banco Continental. Y luego la historia también es conocida. Paulatinamente fuimos entrando en una crisis que tenía orígenes externos, la caída del precio del petróleo, el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional, fenómenos exógenos no controlables directamente por nuestra economía, y problemas internos, la misma política económica que transformó la economía ecuatoriana en una suerte de casino. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ellos nos fueron obligando a seguir por la senda de lo que se conoce el consenso de Washington, las políticas neoliberales. Había todo un instrumentario que poner en marcha que incluía, por ejemplo, la desregulación y la liberalización financiera, permitir que la banca se organice de acuerdo a las fuerzas del mercado, cuando a la vuelta de la esquina tuvo que el Estado salvar a los banqueros y no se preocupó por la ciudadanía. Entonces, el Fondo Monetario Internacional presionó al Ecuador para expedir la ley financiera del año 94, de entidades financieras. Y luego, en el año 98, presionó al Ecuador para expedir la ley que crea la Agencia de Garantías de Depósitos. Y nuestro país de tumbo en tumbo pasó a un gobierno supuestamente populista que enarbolaba sus banderas con el rostro del Che Guevara, pero que en su gabinete económico estaban Álvaro Noboa y Roberto Isaías. Así fuimos nuevamente engañados por la verborrea. Y llegó el interino, puesto a dedo por un Congreso corrupto y manipulado, donde los mismos de siempre pescaban a río revuelto. Y tratando de reconstruir nuestro país, confiamos nuevamente en una propuesta democrática y también le dimos apertura a una nueva constitución. Luego vino el gobierno de Yamil Maguad, particularmente, gobierno corrupto de nefasta recordación, que terminó por liquidar la economía ecuatoriana. Pues ahí está lo que pasó con la crisis norteamericana. ¿Acaso que fue el pueblo norteamericano el que provocó la crisis? Fueron los banqueros norteamericanos y los europeos. Y los ecuatorianos y los de toda América y el mundo. El banquero no tiene alma, no tiene sentimientos, no tiene patria, no tiene religión, no tiene nada. El becerro de oro es su máxima adoración. Y entonces aquí caímos también en esa crisis tan brutal que fue el saqueo bancario. Por parte de las regulaciones que hubieron desde la época de Sixto Durán Ballén, tuvieron que justamente ser en parte complementadas para que exista una correcta regulación, pero no una completa liberalización. Y llegamos a una etapa en que hubo un grupo importante de banqueros abiertamente corruptos, que no solo
que estaban utilizando el dinero de sus clientes para sus empresas, sino la información que le daban sus clientes para hacer los negocios que proponían financiar pedían financiamiento a los clientes. Eso es perverso. Porque hay muchos acreedores al Filambanco, al Banco de Progreso, a todos esos bancos que estafaron a la fe pública, que les están debiendo. Y por eso es que sorprendente que cuando se cumple el 10º aniversario del saqueo bancario, le otorguen la bendición de sacrosantos inocentes a los señores Isaías. Tenemos la satisfacción de que ninguno de nuestros clientes se ha visto perjudicado o defraudado en la confianza que depositó en nosotros. Nos vamos de la institución, pero la dejamos activa y con plena capacidad para seguir sirviendo a sus clientes y a los ecuatorianos. Los superintendentes de banco vinculados, los superintendentes de bancos que cubrían las fechorías de los banqueros, que toleraban las travesuras de los banqueros, y comenzaron a aparecer también los diputados vinculados, ¿ya? Porque eso también habría que preguntarse. ¿Quiénes estuvieron el momento de expedir esta ley financiera del año 94? ¿Quiénes estuvieron el momento de expedir la ley para la creación de la AGD en las condiciones que mencioné al inicio? Ahí está, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, creo que está Jaime Nebot también en el año 98, porque era diputado. Son corresponsables de todo lo que está sucediendo en la democracia cristiana, por supuesto. El FRA y algunos otros grupos políticos que han lucrado del país y que fueron cómplices de este atraco bancario. Todos eran una sola fanesca de mezcla de intereses y aparentemente de proyectos para superación. Y claro, ahí estaba también metido el gobierno interino y estaba Maguad, que se estaba ya proyectando como candidato presidencial, y estaba la partidocracia auténtica, la de Angora. Porque después han surgido, hasta en la izquierda democrática aparecieron partidócratas, ¿no?, que fueron a entregarse a los socialcristianos. Cuando se instauró la asamblea en Ambato, fue muy publicitada la alianza que firmaron Osvaldo Hurtado, patrocinado como títeres desde arriba por Yamil Maguad, con Jaime Nebot. Esa trilogía fraguaron el pacto de la partidocracia. Hasta entonces no se hablaba de partidocracia. Empezamos a luchar, pero no nos dábamos cuenta de una sutileza que empezaron a aplicarnos, como dicen los guayaquileños, y perdón por el término, el pendejómetro, porque nos dejaban avanzar en los temas sociales. Y entonces la Constitución esa tiene muchos avances en el orden social. La gente no se explicaba. ¿Y cómo consiguen que la derecha permita que ustedes hablen de la interculturalidad y de los avances de la educación? Y nosotros nos desconcertamos. Que están cambiando estos de la derecha, se están racionalizando. No, ellos estaban dedicados a la parte financiera, a la parte del modelo económico, a sentar las bases para el neoliberalismo. Y claro, a todos nos engañaron. Yo no creo que haya habido alguien lúcido que se haya dado cuenta de que se preparaba el gran zarpazo.
a los banqueros se les entregaban una serie de créditos de liquidez y otro tipo de créditos, de acuerdo a la ley. Y más, la Constitución del 98 fue elaborada pensando ya en el salvataje bancario. Estaba previsto o estaba protegido por la legislación que se estaba creando. Ya se había dado la securitización de la deuda, ya se habían negociado las deudas externas en forma ominosa para la dignidad y la soberanía nacional. Les entregaban millones de sucres, miles de millones de sucres a los banqueros. Los banqueros recibían esos sucres. Gran parte de esos sucres los transformaban en dólares, presionando la cotización del dólar para arriba y provocando ¿qué? La desaparición de nuestra moneda. Participaban los banqueros directamente, los banqueros corruptos, no todos, participaba el gobierno de la época, el gobierno socialdemócrata cristiano, apoyado por los social cristianos, y participaba también parte de la prensa nacional que ocultaba estas cosas o no abría la puerta al debate sobre estos temas. Y muy pocos protestábamos por eso, y la prensa, pues como de costumbre, aliada con los grandes intereses económicos, con sus propios representantes allí, porque habían representantes de los medios de comunicación en la asamblea, protegiéndose para lo que estaba pasando y para lo que podía pasar. Y lo que podía pasar fue el saqueo bancario. Esos que dicen respeto para la prensa, nosotros dijimos, ¿por qué no recuerdan todo el silencio que guardaron mientras los banqueros saqueaban a este país? Y lo único que hacían era la noticia tremebunda de que un señor se suicidó, los viejitos que lloraban, pero no señalaban quiénes eran los culpables. Hasta ahora no está precisado quién, porque los Isaías fueron beneficiarios de este saqueo bancario, pero ¿quiénes le facilitaron ese saqueo? Y ahí está ese Diego Ordóñez hablando a diestra y siniestra y acusando a la gente que lo hemos denunciado de lo que no hemos cometido delito alguno que decir la verdad. El gobierno, que era parte de los grupos de poder, entró al salvataje. Después del pacto de hacer una constitución como la hicieron en un cuartel militar, todos los grupos de poder que se habían compactado en la partidocracia, o sea, fueron a salvar la banca. Para eso no les importó dolarizarnos y llevarse los valores a un precio de dolarización que estaba por sobre lo que realmente se estaba pagando en el mercado. ¿Cuál fue la primera solución? Lunes 8 de marzo del año 99 hubo un feriado bancario. Se cerraron los bancos. 3 días después ya se estableció el congelamiento de depósitos, que fue uno de los mayores atracos. En lugar de pedirles a los banqueros que devuelvan el dinero y sacarles todo lo mal habido o congelarles al menos su patrimonio hasta que se aclare la situación, lo que hicieron fue meternos la mano a todos los ciudadanos.